Hola de nuevo, estamos hoy en un currículum de todos un poco especial. Vamos a hacer un repaso, creemos que no muy rápido, a todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Vamos a repasar el currículum oficial, el que pueden ver en la web de la Moncloa. Como siempre lo vamos a hacer en un formato más para oyentes que visual, pero bueno, vamos a apoyarnos, digamos, con la página web de la propia Moncloa, de donde iremos explicando las historias. Más adelante entraremos otros días en detalles de los currículums, porque obviamente se imaginarán que lo que escriben en el currículum oficial, pues curiosamente, a veces se aleja un poco de otros matices que se pueden descubrir simplemente indagando un poco. Empezamos pues este especial sobre el currículum de todos los ministros, este repaso al Consejo de Ministros, y empezamos obviamente por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Vamos a ver qué dice el currículum oficial, que nació en Madrid en el 72 y prácticamente poco más. Es decir, Pedro Sánchez, doctor en economía, ya saben, esa tesis tan interesante, fue secretario general del PSOE. Pedro Sánchez estudió bachillerato en el Reino Unido de Maestro, como saben, nunca explica qué hizo antes. Se licenció en Económicas y Empresariales en el Real Colegio María Cristina. Al menos aquí, tras muchas quejas, acabó poniendo la realidad, porque salía en muchas ocasiones que había sido en la Universidad Complutense. 2 estudios de posgrado, se doctoró en Economía, donde ejerció de profesor de Economía. Anterior a su etapa, profesor universal, trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete del alto representante de las Naciones Unidas. Recordemos que en sus currículos originales decían que fue jefe, aquí ya ha bajado de grado. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Vamos ya, recuerden que ya hemos repasado su currículum, donde entramos en muchos más detalles en otro programa. Vamos para atrás y empezamos las vicepresidencias, que como saben está conformado por 4 vicepresidentes. Empezamos con Carmen Calvo Pollato. Carmen Calvo Pollato, del 57, nacida en Cabra, Córdoba, doctora en Derecho Constitucional. Curiosamente, la tesis doctoral, según Teseo, se leyó el 1 de enero, ya saben, el día habitual para leer tesis doctorales, los 1 de enero, donde todo el mundo está pendiente de que lean una tesis doctoral. Licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, trayectoria política y profesional, como pueden ver, trayectoria política. Prácticamente secretaria, Consejo Social de Córdoba, consejera de Cultura, diputada, ministra, etcétera, etcétera, cargo tras cargo político. Vamos a otro vicepresidente, Pablo Iglesias Turrión, del que también ya hemos hablado en un programa especial. A ver qué dice el currículum oficial de Pablo Iglesias, doctor en Ciencia Política por la Complutense, en la que impartió clases desde el 2008 hasta que tomó posesión como eurodiputado. Licenciado en Derecho y Ciencia Política, máster en Humanidades y otro en Comunicación, doctor honoris causa. Bueno, doctor honoris causa obviamente por ser vicepresidente, vamos a ser sinceros. Premio no sé qué, premio no sé cuánto, todo en el mismo país, curiosamente. Vicepresidente, bueno, autor y coordinador de varios libros. Fíjense que su trayectoria profesional, como ya comentamos en su currículum, es el conocido como correpasillos, que hasta más de los 30 de estar moviéndose por la universidad no hace exactamente nada. Luego tampoco, vamos a ser sinceros, entrar en política, colocarse en la universidad y vivir de eso. Vamos a los otros 2 perfiles de vicepresidentas. Uno, Nadia Calviño Santamaría, más conocida, y la otra, Teresa Rivera, que entre nosotros la mayoría de gente no sabe ni qué es ministra. Imagínense la poca gente que sabe que es vicepresidenta. Empezamos con Nadia Calviño Santamaría, gallega, de Coruña, del 68, licenciada en Derecho por la UNED, también doble licenciatura por lo que vemos aquí, en Económicas por la Universidad Complutense. Al cabo de 10 años hace la licenciatura por la UNED. De estas personas, por lo que vemos, que nada más acabar la carrera ya empieza de profesora en la universidad. Curioso, según parece, un buen expediente, que no encuentra trabajo y trabaja en la universidad, y ya directamente de aquí pasa a algún ministerio, agenda pública. Tampoco parece que esto de trayectoria política y profesional casi podríamos resumirlo en trayectoria política, más que en trayectoria profesional.
Nos vamos a la siguiente vicepresidenta, que es Teresa Rivera Rodríguez. A ver si tenemos suerte, encontramos una experiencia profesional. En este caso, nació en Madrid en el 69, licenciada en Derecho en el 92 en la Universidad Complutense, diploma en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el 93. No pone fechas, pero también profesora asociada del departamento, entendemos que en la misma época, y aquí, como en el resto de casos, curiosamente, salto directo de la universidad a lo público, asesora, directora, de aquí no ha salido tampoco. Otra persona de estas que parece que su vida se basa en lo público. Vamos ya a los ministros. Hasta cada momento tenemos presidente y 4 vicepresidentes, entre todos 0 experiencia profesional. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. María Aránzazu González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En este caso vasca, también de 1969, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, no pone año, posgrado en Derecho Europeo en la Universidad Carlos III de Madrid, tampoco pone año, ministra de Asuntos Exteriores, preside el Consejo de Campeones por la Igualdad de Género, sorprendente, jefe de gabinete, subsecretaria general de la ONU, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, 0 experiencia, al menos lo que cita aquí, profesional. Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, vamos a ver si hay más suerte, nacido en Sevilla en el 61, licenciado en Derecho en el 86, a los 25 años, doctor en Derecho en el 97, ministro de Justicia, magistrado, o sea, aprobó las oposiciones, magistrado en excedencia, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia, vocal, secretario de Estado, o sea, en este caso un juez que se ha pasado a la política. Veremos que no es el único en este gobierno. Margarita Robles Fernández, ministra de Defensas, el Guadiana Robles, nacida en León en el 57, licenciada en Derecho por Barcelona, fue juez desde el 81, con lo cual ganó la oposición relativamente prácticamente al acabar la carrera, juez en diversos juzgados, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, y de ahí ya saltó a la política. Subsecretaria del Ministerio de Justicia, secretaria de Estado Interior, vocal del Tribunal Supremo, bueno, estos vocales que nombra, digamos, los partidos, magistrada de Sala Contencioso, es decir, una vida también ligada a la justicia y la política. Margarita Robles, el Guadiana Robles. Siguiente ministra, en esta rápida repaso a todos los ministros. María Jesús Montero Cuadrado, ministra de Hacienda, nació en Sevilla en el 66, curioso, licenciada en Medicina y Cirugía, Universidad de Sevilla, técnica en función administrativa de hospitales. Repasamos currículum y parece que de todo menos de licenciada en Medicina ha trabajado, viceconsejera, consejera, etcétera, etcétera. En su currículum, que hemos repasado anteriormente, hay alguna gerencia de hospitales, curiosamente, sin haber ejercido nunca la medicina. Vamos para atrás de la ministra María José Montero. Siguiente ministro, Fernando Grande Marlasca Gómez, nacido en Bilbao en el 62, licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, juez también a los 25 años, juzgado de primera instancia en Cantabria, de aquí vemos que saltó a Bilbao, sección penal de la Audiencia Provincial hasta el 2003, Audiencia Nacional, recordemos cuando llevaba muchos casos de temas de terrorismo, Sala Penal de Audiencia Nacional, presidente de la Sala Penal de Audiencia Nacional, vocal del Poder Judicial, curiosamente, diputado por Cádiz, de Bilbao, ha vivido siempre en Madrid, diputado por Cádiz. Es de estas cosas, digamos, curiosas que uno puede ver en estos temas. Aquello de la proximidad de los diputados a quien les vota, parece que no es el caso de Fernando Grande Marlasca Gómez, otro juez dedicado a la política. Siguiente, José Luis Ábalos Meco. Vamos a ver qué dice el currículum oficial de José Luis Ábalos Meco. Nacido en Torrent, Valencia, en el 59, este ya no es licenciado, diplomado en Magisterio, y su trayectoria política y profesional,
Curiosamente, no pone fechas tampoco. Profesor de educación primaria en excedencia, desconocemos desde cuándo. Fíjense, jefe de gabinete del delegado de gobierno de la Comunidad Valenciana en el 83. Vamos a hacer unos números rápidos. Si nace en el 59, con 24 años ya es jefe de gabinete del delegado de gobierno. Y de ahí parece que ya no abandona la carrera política. Sería sorprendente que con 24 años ya pidiera una excedencia en la educación primaria para dedicarse a la política. Pero bueno, en este país cualquier cosa podemos ver. Ministro de Fomento desde 2019-2020. Perdón, ministro de Fomento y ahora ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Curioso el currículum de Ábalos. Como pueden ver, primer cargo político, público, jefe de gabinete, con 69, 79, 24 años y una excedencia. No sé, uno hace la oposición, obviamente, porque claro, se hace la diplomatura, pues que trabajó 1 año, 2 años, uno hace la oposición para entrar en política y olvidar la oposición. En fin, cosas curiosas de José Luis Ábalos Meco. Seguimos con otra ministra, en este caso Isabel Cela Diéguez Bilbao, 1949, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Filología Inglesa. Vemos también que pone licenciada en Derecho, catedrática numeraria de Bachillerato de Inglés. Ministra, vamos a la parte de atrás, su primer cargo, 1987, responsable del Gabinete del Consejo de Educación, Universidades del Gobierno Vasco. De aquí empieza a enlazar trabajos políticos en política, por lo que vemos desde el 87, 23, 24 años en política. Al menos no dice que está en excedencia, que suponemos también lo está, es catedrática numeraria. Vamos a la siguiente ministra, Yolanda Díaz Pérez, ministra de Trabajo y Economía Social, nació en Fene, Coruña, en el 71, ahora de memoria creemos que la más joven de todos los que hemos visto, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Urbanismo, máster en Relaciones Laborales, máster en Recursos Humanos, la mujer de los másters parece. Tampoco habla de nada profesional, pone es abogada. Bueno, pues será abogada, pero se queda limitado a un es abogada. Concejala en el ayuntamiento desde el 2003, es decir, entró en política en el 2003, 17 años en política. Tampoco parece que su actividad profesional tenga mucho que reflexionar. Vamos al siguiente ministro, en este caso ministra Reyes Maroto Higuera, de estas ministras que mucha gente desconoce que es ministra. Nacida en Medina del Campo, Valladolid, 73, o sea, más joven que la anterior, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, máster en Evaluación Sanitaria y es ministra de Industria, en fin, máster en Economía y Finanzas por no sé dónde. Trayectoria política y profesional. Parece que en la Moncloa olvidan lo de la trayectoria profesional. No sé por qué lo ponen, porque vuelve a hablar su primera dato, 2015, diputada en la Asamblea de Madrid, y parece que antes no hiciera nada. Diputada en Madrid por el Congreso, ministra de Industria. Bueno, pues parece que antes de la política ninguno de estos ha hecho nada. Siguiente ministro, yo admito que no sabía que esta persona era ministro. Luis Planas Puchadas, primera vez que lo oigo, de Valencia, 1952, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, recordemos, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Vamos a ver su currículum, su primera referencia, obviamente política, nadie se deje engañar, 1982, o sea, con 30 años, miembro de la misión de expertos preadhesión a la Comisión Europea. Ya en el 82 era diputado por Córdoba, habiendo nacido en Valencia. Curioso, luego ya fue diputado en el Parlamento Europeo, consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, jefe de gabinete de la Comisión Europea. Había sido hasta embajador de España en Marruecos. Embajador representante permanente de la Unión Europea, consejero de Agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, desde el 82, en lo público, otro que parece que lleva sumen. 82, el Mundial de Naranjito. Pues de aquellas este señor está en el dinero público. Casi 40 años. Sorprendente. Luis Planas Puchadas,
Pues con todo ese currículum público, sorprende que no supiéramos algunos quién era. Vamos al siguiente ministro, Carolina Darias San Sebastián. También admito que no sé quién es. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1965, otra licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. En el 65, trayectoria política y profesional. Vuelve a insistir en que no hay nadie que parezca que haya tenido una trayectoria anterior a la política. Ya es concejala en Las Palmas en el 99 hasta el 2004 y ya es al acabar esa concejalía, ya es subdelegada del gobierno, diputada, consejera, presidenta, consejera, etcétera, etcétera, etcétera. Otra persona, en este caso 21 años en la política. Curioso. Siguiente ministro, otro que reconozco tampoco y es mi gremio, José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura. Nació en Valencia en 1968, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Al menos parece que fue profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia 3 años y profesor titular luego, que según esto sigue siéndolo, nos sorprende la compatibilidad de una cosa con otra, en Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad Carlos III. Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y Atención del Ministerio del Interior del 2006, director del Instituto de Programas, delegado del Gobierno en Madrid, diputado a la Asamblea de Madrid, ministro de Cultura. Pues curiosamente, este personaje parece que es los que menos trayectoria tienen en la política, porque podemos ver que apenas tiene 4 o 5 años. Seguimos con el siguiente ministro, Salvador Illa Roca, ministro de Sanidad. Creo que todo el mundo sabemos quién es. Nació en La Roca del Vallès, Barcelona, en el 1966, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Esto debe estar mal, obviamente, porque si nació en el 66, se hace extraño que se licencie en el 86, porque es a los 20 años. Nos parece muy extraño que alguien se licencie a los 20 años, en fin. Y luego máster por IES en el 93. Profesor asociado a la Facultad de Comunicación Blanquerna, una de esas facultades que somos en Cataluña ligadas a la política, no lo vamos a decir de otra manera. Alcalde de La Roca, ya entra en política 95, o sea, con apenas 29 años. Director General de Infraestructuras del Departamento de Justicia de la Generalitat, del gobierno del tripartito. 10 años de alcalde, 4 años en la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, con gobierno socialista, gerente de empresa, cultura e innovación, Ayuntamiento de Barcelona, ministro de Sanidad. Es decir, una de las piezas claves del socialismo en Cataluña, vinculado a la política hace 25 años también. Curiosamente, debería alguien analizar, que nos escucha de la Moncloa, quien haga los currículums que intenten especificar cómo alguien nace en el 66 y se puede licenciar en el 86, porque excepto que las matemáticas no sean nuestro fuerte, estamos hablando de 20 años, y con 20 años nadie se licencia. En aquella época los planes de estudio eran de 5 años, con lo cual es matemáticamente imposible y hay una rata, o bien aquí o bien en la fecha de nacimiento del ministro Salvador Illa. Viendo las erratas que hace continuamente en su ministerio, creemos que será una nueva rata. Más ministros, nos vamos a Pedro Duque. Creemos que sí que debe tener experiencia profesional. Nació en Madrid en el 63, licenciado en la Escuela de Aeronáuticos de la Universidad Politécnica en el 86. Y efectivamente, astronauta, ya lo sabemos, el transbordador espacial Discovery en 1988 y en la misión Cervantes en el 2003. A partir de ahí, director de temas de satélites, para entendernos, de todas operaciones de vuelo, Agencia Espacial Europea, responsable de tal, astronauta. Curiosamente, diputado por Alicante. Es muy curioso esto, los diputados que nacen en un lugar, viven en un lugar, se forman en un lugar, trabajan en un lugar y acaban siendo diputados en otra provincia. Ministro de Ciencia e Innovación, el astronauta Pedro Duque. Siguiente, ya estamos sacando currículum, obviamente, Irene Montero Gil, ministra de Igualdad, la más joven que hemos visto, de 1988, licenciada en Psicología
por la Universidad Autónoma de Madrid en el 2011, máster en Psicología, con una beca de formación del profesorado, en fin, ministra de Igualdad, diputada por Madrid en el Congreso 2016. Aquí sí que parece cierto que lo de trayectoria política y profesional casi debería mantenerse en la ironía, porque es bien conocido que la profesional de esta ministra es cero. Y obviamente, si se fijan, incluso la política es prácticamente cero, apenas 2 líneas cuando otros ministros tienen una decena de líneas y una decena de trabajos, aunque sea la política, anteriores. Nos vamos ya con Alberto Garzón Espinosa, ministro de Consumo, nacido en Logroño, 1985, 3 años más mayor que Irene Montero, licenciado en Economía en la Universidad de Málaga, máster en Economía Internacional en la Complutense de Madrid y también un currículum breve. Diputado por Málaga en el Congreso desde el 2011 al 2016, diputado por Madrid, otro que cambia de provincia, del 2016 a la actualidad. 9 años en la política, por lo que parece, tampoco debe haber trabajado mucho. Si nació en el 85, a los 26 años ya era diputado. Curioso. Siguiente ministro, ya estamos acabando, José Luis Escrivá Belmonte. Nacido en Albacete en 1960, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid en el 84, a los 24 años, posgrado en Análisis y Econometría. Y por lo que vemos, primer cargo, subdirector del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros, jefe de la Unidad de Investigación Monetaria del Banco de España. Y el segundo que aparece, porque aquí no aparecen fechas, es algo que debería solucionarse, es decir, no pueden ponerse un currículum sin fechas. Jefe de la División Política Monetaria del Banco Central Europeo y asesor del Instituto Monetario desde el 93 al 99. Parece que antes tampoco ha trabajado, porque no consta ninguna información. Desconocemos por qué ponen trayectoria política y profesional, cuando esta es en ningún caso, vamos a decirlo claramente, excepto queremos recordar ahora, en el caso del ministro de Cultura, que sí que aparece su profesorado, el resto, bueno, y obviamente en el caso de Pedro Duque, el astronauta, el resto, cero experiencia profesional, detalle importante. Último ministro que toca, Manuel Castells Oliván. Nacido también en Albacete, curiosamente en Ellín, Albacete en el 42, creemos que debe ser el ministro de más edad, ojo, nos estamos equivocando. Licenciado en Derecho en París en el 64, diplomado en Ciencias Sociales del Trabajo, máster en Sociología, Escuela Práctica de Altos Estudios de París, doctor en Sociología por la Sorbonne y por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias por la Universidad de París. Académico de la Real Academia Española, catedrático de Berkeley del 79 al 98, director del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Berkeley en California, profesor de investigación de la Universidad Oberta de Cataluña hasta el 2001 en el Consejo Superior del CSIC, profesor visitante, Cambridge, Santa Clara, Oxford, Massachusetts, director de Internet, de tal, ministro de Cultura. Bueno, un currículum formado en temas de formación universitaria, un personaje, vamos a ser sinceros, reconocido en su momento como uno de los estudiosos más importantes de la sociedad de la información. Tiramos ya para atrás, hemos repasado todos los currículos de una manera rápida, ciñéndonos estrictamente a la información que aparece en la web de la Moncloa. Nuestra recomendación, primera, intenten los que gestionan la web, poner fechas. Sin poner fechas queda todo muy extraño. Segundo, si hablan de trayectoria política y profesional y no hay nada profesional, quiten la palabra profesional, porque si no, da la sensación de que esta gente no ha trabajado en su vida, lo cual en muchos casos, seamos sinceros, es bastante cierto. La mayoría de estos ministros no han trabajado en su vida fuera de la política, obviamente, excepto los jueces que vienen de la judicatura. Pero bueno, ya saben estos jueces, cuando un juez se hace político o un político se hace juez, malo, porque
Algunos tenemos todavía muy claro de la separación de poderes y que la justicia y la política deben ir por caminos diferentes. Pero bueno, según parece, en este país es algo que no se acaba de entender. Tercera recomendación. Intenten explicar un poquito más qué hacen, sobre todo estos currículos pequeñitos, como el de Irene Montero, que realmente no ha hecho nada, pero no sé, que haga 4 líneas, que explique alguna cosa, que intente ser un poco más informal, más disruptivo, que no expliquen cosas básicas, porque al final si no te queda la sensación de que repasas los currículum de todos y vamos a decirlo con palabras claras, aquí no están los mejores. Aquí están los que llevan 30 años, hemos visto que algunos 40 años viviendo de la política. Y uno no habla ya de aquello de que hay que acortar las legislaturas a un máximo de 2. Es que hablamos de 40 años, porque en este país, aunque cortaras la participación de diputados, etcétera, a 2 legislaturas, 3 o la presidencia del gobierno, lo que te queda muy claro es que hay gente que estrictamente sabe solo vivir de la política. Y si no es diputado, acabará siendo director general de algo. Y si no, lo que sea. Y tendrá sus 70, 80 mil euros. Y uno mirará y dirá, ¿qué ha cotizado este hombre en la empresa privada? ¿Qué esfuerzo ha hecho fuera de la política, de los contactos? Y te das cuenta de que ninguno. Lo más triste es que estos nuevos, los más jóvenes, en este caso parecen Garzón y Montero, sorprende de que es que ya aquí directamente empiezan con la política. A los 20 y poco años ya son diputados. Y eso es algo que algunos creemos que convierte la política más en un escenario de vividores, en un escenario de gente que se aprovecha su incapacidad para trabajar en cualquier otro campo y simplemente lo que intenta es aprovechar la política para sobrevivir. Este es el Consejo de Ministros. Como hemos dicho, haremos un repaso más exhaustivo a algunos de los currículos. Ya saben que el de Pedro Sánchez Pérez Castejón está a su disposición, el de Pablo Iglesias Turrión, el denominado correpasillos, está a su disposición, y en breve iremos ampliando los detalles de los currículos, porque una cosa es lo que diga la web de la Moncloa y otra es la realidad. Y se imaginarán que muchas de estas frases cortas y ambiguas como licenciado o licenciado, al final tienen mucha historia detrás. Ya no hablamos de estas tesis doctorales leídas el 1 de enero, que obviamente se dijo que era un error del sistema. Pero hay que estar atento, digamos, a todas las cosas, porque al final, lo hemos dicho muchas veces, los currículums de los políticos no hay que ver lo que hacen ahora, sino hay que ver cómo empezaron a hacer las cosas. Porque es cuando te das cuenta de si alguien es capaz, alguien entra por mediocridad o por contactos, o si alguien entra por capacidad. Y lamentablemente la mayoría de los ministros actuales, y no negaremos que anteriores, entran porque son simplemente políticos, no entran por su capacidad, obviamente menos por su inteligencia, sino entran por su pleitesía, vamos a decirlo así de claro. Y en ese sentido duran años y años, 40 años en política viendo lo público, perdonen, pero parece para algunos bastante inaceptable. En fin, vamos a repasar posteriormente más currículums. Como siempre decimos, seguimos.